estudiantes de la forma de atención a distancia, cuarto ciclo avanzado. Estamos culminando con esta actividad justo ya lo que es el periodo parcial 3, experiencia aprendizaje 5, ¿ok? Estamos ingresando a ese tema de la parte de geometría, netamente la parte de transformaciones geométricas, y dentro de las transformaciones geométricas que se realizan en un plano cartesiano, estamos viendo lo que es la simetría. Simétrico, dice, no hay simetría, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por el término simetría, no? Y que digamos, qué tanto puede ser en cuestión de parecerse una figura con la otra. Por ejemplo, acá, vamos a leer rápidamente la teoría que ustedes ya la vieron. Cuando hablamos de simetría nos referimos a correspondencia exacta que significa en la forma, tamaño y posición de las partes de un objeto. Se verifica en forma, tamaño y posición de las partes de un objeto considerando como un todo, ¿ya? Correspondencia exacta, bien claro lo dice, exacto. Entonces, ¿se perderá la forma? No, ¿no? Entonces, el tamaño, no, la superficie, no, es la misma. Solo que vamos a darnos cuenta que en cuanto a sus vértices, ¿no? Se van a invertir, ¿no? Se van a invertir, ¿no? Pero es como el espejo, es un espejo, como te ves tú en el espejo, ¿no? Entonces, es diferente, o sea, en la posición, pero la forma, el tamaño, la medida, de la longitud del auto, etcétera, todo es el mismo, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar lo que es eje de simetría. Va a haber eje de simetría respecto al eje de las ordenadas, respecto al eje X, ¿ya? Entonces, eso también lo vamos a ver ¿ya? Dentro de lo que es el ejercicio. Ahorita van a leer eso. Y vamos a hablar de simetría axial, cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, tomando como referencia una línea que se llama justamente eje de simetría, ¿ya? Entonces, ahí hay simetría axial y hay otro que se llama simetría central. Ahora lo vamos a ver. Axial, vamos a repetir, cuando tiene que ver con el eje X o con el eje Y. Recuerden que un plano cartesiano, eje Y, eje X, ¿cierto? Horizontal y vertical. Dice, en un plano cartesiano, si consideramos como eje de simetría el eje X, si el punto original era X, Y, tendrá como punto simétrico X, menos Y. Claro, ¿no? Porque se supone que si está en relación al eje X, lo que estaba hacia arriba en la figura, ahora se va a colocar abajo, ¿no? Debajo del eje. Y si estaba abajo, va a colocarse arriba. Entonces, ¿quién es el que cambia de signo? El Y, ¿no? El Y, el eje de la ordenada, ¿no? El Y, el segundo componente, va a ser menos Y. Si el eje de simetría es el eje Y, el punto que era original XY tendrá como simétrico al menos XY, ¿ya? Pero será ¿cómo es eso? Acá lo vamos a ver. Acá lo tenía que he puesto una, miren, aquí tenemos, si este punto está ubicado acá y quiero hacerle un punto simétrico a este de acá, a este punto, su simétrico respecto al eje X, este es el eje X, su punto simétrico estará ubicado acá. Entonces, al ubicarse acá, si acá, por ejemplo, inicialmente era 3,5, voy a buscarle su simétrico respecto al eje X, ahora será 3, menos 5. Entonces, ¿quién está cambiando de signo? El segundo componente, porque va a estar en la misma dirección el punto, ¿ven? Porque recuerden que la distancia tiene que ser la misma, pero ahora está en otro lugar, ¿no? En el opuesto, entonces será menos 5. El I es el que cambia de posición. Si yo tengo mi punto aquí, que es 4,5, pero quiero su simétrico respecto al eje de la ordenada, pues ahora el punto va a venir aquí. ¿Quién va a cambiar de signo? El X, no el Y, porque el Y se mantiene, sigue siendo 5. Entonces el X ya cambió de posición, ¿ve? Menos 4,5. ¿Ya? A eso se refiere con simetría axial, en relación a uno de los ejes, sea el eje X o el eje Y. Ahora, también vemos aquí, y aquí nos habla, por ejemplo, en el caso de, que es la tarea, ya, simetría axial, vamos a trabajar acá, y central, dice ahí, ¿no? Central, vuelvo a repetir, cuando hablamos de central, central tiene que ver con el punto de origen de las coordenadas, el punto de intersección de las coordenadas, con respecto a eso. Y cuando es con respecto a eso, ahora les voy a explicar porque acá les piden, pero ustedes solo aquí en el primer problema les dicen que haga con los dos, utilizando criterios de simetría axial y central. Nosotros vamos a trabajar en la letra A, solamente, escuchen, simetría axial, ¿no? Simetría axial en relación al eje X. Si está aquí, estoy cogiendo esta figurita que está acá, esta que está aquí, ya, esto, la estoy ubicando aquí, ya. Voy a hacerle su simétrico respecto al eje X. Si es respecto al eje X, eso quiere decir que tiene que estar acá, acá. Recuerden que la forma tiene que ser la misma, la longitud es también la misma. Entonces, pero ¿cuál es el patrón que voy a seguir? Si es respecto al X, al eje X, dice aquí bien clarito, ya, respecto al eje X, hemos estado viendo aquí, si es respecto al eje X, aquí está.
¿Quién va a cambiar? El I con el signo negativo. Entonces, el X se mantiene. Entonces, yo les hago un ejemplo nada más. Por ejemplo, si el primer punto era, el A era 1,3, ¿ya? 1,3. Entonces, ahora el simétrico, ¿cómo tendrá que ser? ¿Quién cambiaba? ¿El X o el Y? ¿Quién va a cambiar? El I. El X se mantiene. Entonces, será 1, menos 3. Y ahí les estoy ayudando en esto. Igual harán en B. ¿Cómo será en B? 4, menos 5. En C, 7, menos 3. Y así. BD, 4, menos 1. Una vez que tengan los vértices, colocan acá y también grafican. Hacen el mismo gráfico, pero claro, obviamente va a estar acá. Ese es su simétrico respecto al eje X, ¿ya? Aquí no me está indicando, vuelvo a repetir, aquí no me está indicando, realiza las transformaciones utilizando criterios de simetría axial. Entonces, uno de los criterios de simetría axial lo estoy haciendo, solo uno. Ahora, si usted me dice, pero profesor, también puedo hacer respecto al eje Y, sí, y tendrían que dibujarlo acá. Y para eje Y, ¿qué tendrían que buscar? Para eje Y, tendrían que ser el criterio, ¿quién cambia de signo? El X, ¿cierto? Claro, respecto al el que va a cambiar es el X. ¿Por qué? Porque está claro que va a cambiar a esta posición, pues no, se va a venir aquí. El Y se va a mantener, el que va a cambiar va a ser con el valor de X, ¿no? Entonces acá. Entonces ustedes van a trabajar simetría axial en relación al eje X y al eje Y le vamos a poner, ¿ya? Y ya está. Y al eje. Y al eje. Vamos a ver al eje Y. ¿Ok? Entonces, para el eje Y, ya trabajará la figura simétrica esta. Y se trabajará la figura simétrica para el X es esta. Y para el Y, ¿cómo va a ser? El X, este es el eje X, ¿ya? Acá. Eje, no me deja trabajar ya. Eje X, ¿ya? En relación al eje X. Ahora vas a hacer otro en relación al eje Y. En relación al eje Y. Ahora, en relación al eje Y, ya no va a ser el Y, va a ser el negativo, sino ¿quién va a ser el negativo? Sí, vamos a copiar lo mismo que está aquí, porque es la misma figura, las mismas coordenadas, a ese le vamos a hacer su simétrico. Ya. Ahora de acá, respecto al Y, yo les ayudo en uno. Por ejemplo, respecto a Y, ¿quién es el que cambia? Es el X, ya no va a cambiar el Y, entonces acá ya será menos 1,3. Ese el Y se mantiene igual. El Y se mantiene igual. ¿Quién va a cambiar? El X. Va a ser B menos 4,5, menos 7,3 y menos 4,1. Entonces el que va a cambiar es, en este caso, todos los primeros componentes con signo cambiado, negativo. En cambio acá, ¿quién cambiaba? Acá cambiaba el Y. ¿Ya? Entonces van a dibujar uno acá y uno aquí. ¿Correcto? Entonces eso van a hacer ustedes. ¿Ya? Eso lo hacen ustedes, los simétricos. Pero ya está explicado. Ya, listo. Entonces, ahora, respecto a la pregunta 2, dice, se presenta un triángulo ABC, un punto O y el triángulo AB', C', ¿no? Que es la imagen del triángulo ABC, mediante simetría central, claro, de punto simétrico O. En base a esta información presentada acá, se refiere a esto, ¿ya? Yo he puesto acá, he trazado otra figura, ¿no? Donde está el plano, y esto también es un ejemplo de simetría central, porque la simetría está respecto al punto de origen, ¿ya? Me doy cuenta que es central porque justamente están, mira, en lados opuestos. ¿Cuándo puedo pensar que es simetría axial? Cuando el triángulo uno está acá al costado, que sería axial respecto al eje Y, o cuando uno está acá, uno debajo del otro, simetría axial respecto al eje X, ¿no? Pero en este caso está así. Entonces es respecto al punto central. Ahora la pregunta es, ¿cómo son las distancias de BO y B'O? Entonces es lo mismo que yo te puedo preguntar acá. De A'O a OA, las distancias serán las mismas, ¿ya? Entonces van a responder acá, las distancias son las mismas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos trabajando justamente la simetría respecto al origen de las coordenadas. ¿Ya? ¿Por qué? La distancia será la misma porque estamos trabajando respecto al origen de las coordenadas. Entonces, la distancia no cambia, pues, porque estamos hablando de simetría. Estamos hablando que no puede perder la forma. Ahora, va a cambiar de posición, sí, pero la distancia no cambia. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes responden que las distancias son las mismas o tienen la misma medida, ¿no? Porque estamos hablando, pues, de que hay una simetría respecto al eje de las coordenadas, ¿ya? Ahora, explica qué relación presentan los triángulos ABC, cuál es la relación que hay entre los dos. ¿Qué observo yo acá? ¿Qué relación puedo ver? ¿No? Uno, que la distancia entre un punto
¿no? Al otro, del punto al centro y del centro al otro punto, la distancia es la misma. La distancia va a ser la misma, la distancia, ¿ya? ¿Qué más? Ya, vamos a ver, el giro de 180 grados respecto al original. Claro, es como un giro, es como que volteó, no, rotó así. Se dan cuenta como que el triángulo ha hecho una rotación de 180 grados, nada más, ¿no? Cayó así, como que cayó. Es el mismo, solo que cayó a esa posición. Entonces, dice acá, la distancia de los puntos al origen es la misma, ¿ya? Yo les he puesto eso, pues ustedes pueden arreglarlo. Ambos triángulos tienen la misma medida, la misma superficie, la misma longitud de lado. Si me doy cuenta, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, no puede cambiar eso. Entonces, si no, ya no se llamaría simetría, ¿no? Entonces, eso no cambia. Las longitudes, la forma, la superficie no va a cambiar, ¿no? ¿Qué cosa dijeron que sí podía cambiar? Claro que el vértice va a estar en otro lado, ¿no? El inverso, ¿no? Va a estar en otro lado el vértice, pero las medidas de los ángulos todos son los mismos, ¿ok? Solo que ha cambiado otro cuadrante, ¿no? Está en otro cuadrante. ¿Por qué? Porque justamente es como que se hubiera hecho un giro de 180 grados, nada más, ¿ya? Ahora, dibuja el simétrico de la figura aplicando simetría central. Entonces, aquí van a aplicar justamente la simetría central. Y para la simetría central, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que si mi par ordenado es AB, el otro par tendrá que ser el opuesto, porque es el opuesto, no va a opuesto. Entonces acá, yo les he trazado esta línea para que ustedes hagan este gráfico, pero en el lado opuesto, respecto a este punto, ¿no? Entonces lo van a hacer por aquí. Entonces, claro, obviamente se va a coger toda esta parte, ¿no? Entonces, porque como el punto estaba acá, yo le he puesto el punto central está acá, entonces yo he trazado, ¿ya? Para que ustedes ubiquen los puntitos, el par ordenado de cada punto, y van a ser sus pares ordenados de su opuesto, de acá. Entonces ya no será, por ejemplo, si yo digo que este par ordenado, vamos a ver de aquí, ¿ya? Vamos a empezar con este puntito que está acá. Entonces aquí sería, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, ¿no? Acá hay menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 3, ¿qué? 1, 2, ¿no? Menos 3,2. Entonces, ¿cómo será ahora acá para dibujar? Ya no será menos 3, será 3. Ya no será 2, será menos 2. O sea, le vamos a cambiar los signos a ambos de aquí, ¿ya? Vuelvo a repetir, si aquí tengo yo menos 1, recuerden que para acá los X es negativo, para acá es positivo, hacia abajo y negativo, hacia arriba positivo. Entonces, yo tengo que sacar los pares ordenados de cada uno, ¿ya? Para hacer su simétrico respecto al origen. Entonces, para hacer su simétrico respecto al origen, no pierda la forma, entonces primero ubico los pares ordenados de cada punto. Cada punto es un par ordenado. Entonces, voy a ubicarlo en el plano. Entonces, por ejemplo, yo les decía aquí, ¿no? Aquí al parecer me sale que el punto no, es 1, 2, 3, menos 3,2. Menos 3,2 es este punto. Si este punto es menos 3,2, ¿cómo será su simétrico? Será más 3, ¿no? Será su opuesto, más 3, menos 2. Y así van sacando de cada punto y le hacen el gráfico. Lo grafican, otro igualito, eso, su simétrico, pues no, ¿ya? Igual. Y eso será toda la actividad para lo que es el periodo parcial 3 en el área de matemáticas. ¿Ok, chicos? Listo. Vamos a seguir avanzando y ya cuando empecemos ya el periodo parcial 4, igual se les será enviando las actividades para poder ayudarlos y que puedan hacer su tarea con mayor facilidad. Cuídense.